Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a su canal, Nuestro Firme Fundamento. Gracias al Padre que podemos estar aquí con ustedes, porque nos da habilidad espiritual, nos da entendimiento, nos da sabiduría para continuar en su canal, preparándonos para esta vida y la eternidad. Gracias, apreciados hermanos, por esta mañana estar aquí. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de los anfitriones aquí presentes, a nuestros hermanos, como también a las provincias, la provincia de Manabí, bienvenido, la provincia de Manabí, provincia de Guayas, provincia de Los Ríos y provincia de la provincia de Pichincha. Bienvenidos todos, mis apreciados hermanos, en esta magna mañana. Bienvenidos de todo nuestro corazón, porque hoy no es un sábado más, es un sábado diferente, donde venimos a aprender de nuestro Padre Dios. Hay una frase que dicen los hermanos de la sierra. Los hermanos de la sierra dicen: venimos a encontrarnos con Papito Dios. Y Papito Dios está aquí con nosotros, para que todas las cosas que se hagan sean de acuerdo a su santa y divina voluntad. Para que el nombre de Dios sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad, los invitamos a entonar el himno 439 y con la mayor reverencia nos colocamos de pies para que su nombre y tan solo su nombre sea exaltado por los siglos de la eternidad. Vamos a cantar entonces. Les invitamos a postrarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre por los siglos y los siglos de la eternidad. Padre, somos un grupo de hermanos pecadores que cometemos pecado todos los días.
pero también estamos conscientes que tú eres nuestro Dios. Que tú diste todo, Padre, en el tiempo oportuno para darnos la salvación. Diste tu vida, nos diste perdón y lo más importante, nos diste salvación. Gracias por el sacrificio por estos pecadores. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Por eso te pedimos que limpies nuestros labios, nuestras mentes y nuestros corazones, para que cada palabra que hablemos sea palabra de inspiración. Quita todo lo humano de cada uno de aquellos que nos paremos al frente a dirigir tu palabra, porque solamente con tu Santo Espíritu, con tu poder, podemos ser diferentes y podemos que un mensaje que llegue a cada mente, a cada corazón, pueda transformar vida. Quédate con nosotros, prepáranos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Que el nombre de Dios sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Deberíamos sentirnos honrados y privilegiados en formar parte de un grupo de la verdad presente. La verdad presente no es un nombre que por A o B alguien se inventó. Verdad presente. Verdad presente es un grupo donde se predica una verdad actual. Un mensaje contundente. Un mensaje de hoy para el pueblo de hoy. Por lo tanto, bienaventurados todos aquellos que tienen el privilegio de llamarse adventistas del séptimo día de la verdad presente. Bienvenidos y bienvenida a la escuela sabática de esta mañana, donde estará presentando la hermana Juanita Ramos y Josué Delgado la escuela sabática. Bienvenidos, el tiempo es con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos en este sábado a continuar con el estudio de la escuela sabática. Sabemos que estamos estudiando el libro Profetas y Reyes, ¿no? Ya vamos por el capítulo 11 y vamos a seguir con esta historia extraordinaria acerca de Elías, ¿no? Ese profeta valiente que el Padre Eterno le encomendó un mensaje muy importante para el pueblo de Israel, ¿no? Y esta semana el capítulo 11 titula Sobre el monte Carmelo, ¿no? Está basado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 19 al 40, ¿no? Ahí vayan guiándose, mis hermanos, los que no tengan el libro, vayan guiándose en Primera de Reyes, capítulo 18, 19 al 40, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con el estudio de esta escuela sabática, ¿no? Sí, Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 19 al 40. Bueno, vamos a continuar, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra, no? Sabemos que el pueblo de Israel cayó en apostasía, ¿no? Y Elías, el profeta de Dios, fue designado por el Padre Eterno para que llevara un mensaje al pueblo de Israel, que iba a haber, ¿qué cosa? Una gran sequía, ¿no? Y vemos que ya estaba la sequía en el pueblo. Sabemos que cuando hay sequía no hay alimento también, ¿verdad? Y Elías dice que, sabemos que acá también con Jezabel le estaban persiguiendo a Elías para quitarle la vida. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Le echaban la culpa a ¿quién? Al profeta Elías, de que él era el culpable de toda la sequía que había en la tierra, cuando sabemos que no era así. Era consecuencia de qué?
del pecado del pueblo de Israel. Por eso fue la sequía. No era que el culpable era Elías, no, como le decía Jezabel y Acab, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Estando delante de Acab, Elías exigió que todo Israel fuese congregado para presenciar su encuentro con los profetas. ¿Cuáles eran estos profetas? Los profetas de Baal y Astarte, sobre el monte de Carmelo. Ordenó, ¿qué cosa? Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques. En total, ¿cuántos profetas de Baal iban a estar ahí? 850, ¿no? Imagínense. De Baal y Aser. Allá. Bueno, imagínense, ¿no? Eran solo los profetas, ¿no? Para congregarse en este lugar, donde era del monte del Carmelo. Dice, la orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Yahweh. Qué maravilloso que digan eso de nosotros, mis hermanos. Miren lo que dice. Dice aquí, la orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Yahweh. Miren lo que ocurrió con Acab, porque Acab era el rey de Israel. Pero miren la obediencia de este hombre al escuchar la palabra de Elías. Dice, Acab obedeció enseguida, como si el profeta fuese el monarca y el rey un súbdito. A pesar de que Acab le echaba la culpa a Elías de toda la sequía que estaba pasando, vino Elías, le dijo, vamos a convocarnos, a reunirnos en el monte de Carmelo, para ir a tener una reunión y manifestar ¿qué cosa? El poder de Dios. Y dice que acá no dijo, bueno, ¿y yo por qué tú me ordenas a mí si yo soy el rey? Eso lo hubiera dicho, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Que aquí dice la palabra, obedeció enseguida como si el profeta fuese el monarca y el rey su súbdito. ¿Por qué será que acá le obedeció a Elías? Porque Elías hablaba con firmeza. Con poder, eso mi hermano, con poder, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra? Se mandaron veloces mensajeros a todo reino para ordenar a la gente que se encontrase con Elías y los profetas de Baal y Astarte. En toda ciudad y aldea, el pueblo se preparó para congregarse a la hora señalada. Dice aquí también que mientras iban viajando al encuentro allá al monte Carmelo, dice que cada uno de estos profetas, ellos iban pensando, ¿será que Elías va a mostrar que va a haber otra crisis más, peor que la sequía? Eso se preguntaban, ¿será que eso va a pasar ahora? ¿Será que va a haber una calamidad peor de la que estamos pasando? Claro, tiene que cumplirse. Sí, eso se preguntaban cada uno de estos profetas de Baal, ¿no? Dice que antes de la sequía, el monte de Carmelo era un lugar donde había bastante vegetación, ¿no? Era un lugar muy hermoso, incluso había arroyos a su alrededor, ¿no? Era un lugar muy espléndido. ¿Qué más nos dice la palabra? Al pie de la montaña había sitios ventajosos de los cuales se podía ver de lo que sucedía en las alturas. O sea, era un lugar muy hermoso donde uno se ponía en el monte Carmelo y podía ver todo alrededor lo que pasaba, ¿no? Los profetas de Jezabel desfilaron en un despliegue imponente, con toda pompa real. Entonces ellos dicen que iban a esta reunión con toda su gala, ¿no? Porque según ellos iban a manifestar eso, vestimenta lujosa, según ellos decían, aquí vamos a vencer a Elías. Pero sabemos que eso no iba a pasar. Y aquí algo interesante que podemos notar es que el catolicismo romano heredó estas prácticas. Porque cuando nosotros vemos los desfiles que hacen ellos, también cómo son. O sea, van de esa misma manera, nos dice aquí, con toda esa pompa real, y ellos también van así. Aunque los últimos papas que han habido, aparentemente uno ve, dice, van sencillamente solo en un carro, pero si vemos lo que sucedía en la Edad Media, por ejemplo, el papa se presentaba directamente como un rey.
O sea, iba con toda esa vestimenta lujosa y hasta el día de hoy aún siguen usando ropas bordadas en oro. O sea, cosas que cualquiera no puede pagarse. Y eso sigue todavía, o sea, se heredó justamente de eso. Y más adelante vamos a ver algo importante que tiene que ver también con las penitencias. También vamos a ver de dónde el catolicismo lo sacó. ¿Qué más nos dice aquí? Dice, frente al rey Acac y los falsos profetas, y rodeaban por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías, de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Yahweh. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, y de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Y esta frase me gusta lo que dice aquí. Pero Elías no estaba solo. Humanamente, Elías estaba solo, porque venían todos los profetas de Baal. Ya vimos que eran 850. Bueno, podían matarlo ahí si querían. Claro, podían matarlo. Pues uno contra 850 profetas nomás de Baal. Sí lo podían agredirle, matarle, ¿no? Pero dice aquí, pero Elías no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. ¿Será que esa protección ahora nosotros la tenemos, mis hermanos? ¿Ah? Claro que tenemos esa protección, la tenemos esa protección. Así como Elías, si nosotros vamos, como veíamos, no por el día, creo que era en el capítulo 9, cuando comenzamos a hablar de Elías, ¿qué decía? Que Elías era un hombre de oración y fe. Hombre de oración y fe. Por eso aquí vemos que esta frase que nos dice, pero Elías no estaba solo. Solo sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Y algo más lo que nos dice aquí la hermana Elena de Juárez. Dice, sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta permanecía en pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. Iluminaba su rostro de una pavorosa solemnidad. Imaginemos a Elías, un hombre muy sencillo, en pie, dice ahí, delante de él. Dice que su rostro iluminaba una pavorosa solemnidad, porque iba a manifestarse el poder de Dios en ese lugar. Iba a manifestarse el poder de Dios. Dice, con ansiosa expectación, el pueblo aguardaba su palabra, mirando primero al altar de Yahweh que estaba derribado y luego a la multitud. ¿Por qué dice que el altar de Yahweh estaba derribado? Porque ya nadie iba a hacer holocausto. Claro, era como dejar algo ahí. Lo que pasa con una construcción, cuando se la deja botada, se daña. Queda prácticamente en ruinas. Claro, ya nadie hacía sacrificio. ¿Por qué? Porque todos estaban, ¿dónde? Adorando. En esos altares imponentes y todo del paganismo. Baal. A Baal. Mirando primero el altar de Yahweh que estaba derribado y luego a la multitud, Elías clamó con los tonos claros de una trompeta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no contestó una palabra. En toda esa vasta asamblea nadie se atrevió a revelarse leal a Yahweh. Como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre Israel. Esta apostasía fatal no se había apoderado de repente de ellos, sino gradualmente a medida que en diversas ocasiones habían dejado de oír las palabras de amonestación y reproche que el Señor les mandaba. Cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse había intensificado su culpa y los había alejado aún más del cielo. Y ahora en esta crisis seguían rehusando decidirse por Dios. Pueblo duro.
O sea, a pesar de que estaban pasando por esa sequía, que ya se estaban muchos muriendo de hambre y todo, ni siquiera por eso cedían. Y algo aquí que quiero recalcar, mis hermanos, que dice, ¿cómo fue la apostasía apoderándose del pueblo de Dios? Dice que fue gradualmente. Cuando nos enfermamos, ¿será que de la noche a la mañana nos da una enfermedad? No, uno se va enfermando gradualmente, porque por los malos hábitos que tenemos. Asimismo la apostasía, o sea, el pecado, gradualmente, ¿no? Es como la muerte, la Así es. enfermedad también, porque viene. Poco a poco. Y nosotros no nos damos cuenta cuando ya detectaron que está enfermo. Así es. Y lo mismo se repite hoy día otra vez. Por ejemplo, el pueblo de Israel le abrió las puertas al paganismo. Según primeramente recordemos que desde un inicio ese matrimonio entre Acab y Jezabel no estaba bien. Desde el principio, imagínense. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente que dice, no unirse en yugos desiguales. Y más que todo, esta mujer, ¿cuál era el objetivo que tenía? Era imponer la adoración a Baal. Y desde el momento que ella llegó a Israel, comenzaron los problemas, porque ella en primer lugar impuso su voluntad a su marido. Porque aquí, si nosotros vemos bien la historia más a fondo, quien en realidad estaba gobernando en sí no era el rey Acab, sino que era Jezabel la que gobernaba Israel. La mujer. O sea, en otras palabras, era la mujer la que estaba mandando no solamente en el hogar de ellos, sino que en el país. Algo que estaba completamente en contra de los principios. O sea, vemos aquí que Acab primeramente él cede ante Jezabel. Ha de haber sido, no creo que ella en un inicio haya llegado y comenzara a dar órdenes, sino que fue algo así mismo progresivo, como nos dice aquí. Y de esa misma manera ella fue introduciendo el culto a Baal en Israel. Y ahora, ¿qué es lo que sucede en las iglesias modernas? Hoy en día ya no tenemos a una Jezabel, o sea, a Jezabel como tal en la iglesia. Pero como en Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, hay una de las 7 iglesias cuando se les habla, se le llama la atención, se dice que tolera a esa mujer, a Jezabel, dice allí. Obviamente no se refiere a la misma Jezabel que estamos viendo aquí, sino que ¿a qué se refiere? A una Jezabel espiritual ahora. ¿Y eso de qué forma se la tolera? Es cuando se permite cosas del paganismo que entren a la iglesia. Pero, disculpa que te interrumpa, Josué, pero mira lo que dice aquí. Habían dejado de oír las palabras de amonestación y reproches que el Señor les mandaba. ¿Y a dónde están las palabras de amonestación? En los libros de profecía, que ya no lo tomamos en cuenta. No hacemos caso. Decimos que ya estos libros ya están pasados de moda. Que ya no son para leerlos ahora. Y es que, por eso digo, la historia se repite, mis hermanos. ¿Por qué de hoy en día? O sea, no es que uno quiera criticar a nuestros hermanos, no es eso. No estamos para eso, sino que estamos para hacer un llamado de atención. Claro, por ejemplo, yo digo por mi experiencia propia. Yo nacida en la iglesia adventista, mis hermanos, nacida en la iglesia adventista, y nunca me había puesto a leer este libro. Nunca. Y estando cuántos años ahí en la biblioteca. Mire cuánta luz me estaba perdiendo. Si hablando solamente del libro de Génesis, en el libro de Génesis que nosotros lo vemos solamente como el relato de la creación, del diluvio, y solo en esos primeros capítulos hay profecías, hay temas profundos allí. Así es. Sí, entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros cojamos estos libros y leamos. Mire que todo esto que está registrado es para ahora la actualidad. No solamente fue que pasó en el Israel de antaño, no, es para nosotros. Dice aquí, como dice el proyecto, habían dejado de oír las palabras de amonestación y reproche que el Señor les mandaba. Claro, sí, es verdad. Y ahora vemos, por ejemplo, que como ya dije anteriormente, quien tenía el mando era Jezabel, y ahora en nuestra iglesia, en la iglesia adventista corporativa, aunque hoy en día sea polémico este asunto,
hay ciertos lugares donde ya se ha ordenado pastoras. O sea, y no es que es algo que alguien por ahí se inventó o dijeron por ahí. O sea, organizaciones ya de otros países ya han puesto oficialmente ahí pastoras, algo que no es común todavía. Aquí en Ecuador todavía no se ve, en América todavía no se ha visto. ¿Para qué voy a decir lo que no es? Pero en ciertos lugares de Europa o en Asia incluso también ya se comienza a ver eso. O sea, ya se comienza a ir en contra. O sea, y se va comenzando con esto, y eso no es algo de ahorita, para que eso se haya dado ya. Eso no es que de la noche a la mañana alguien dijo, ordenemos mujeres. O sea, eso no fue algo que llegó así. O sea, primeramente nos fueron poniendo una iglesia más acorde al mundo. ¿Y cuál es la frase que siempre se usa? Para alcanzar a los no alcanzados. Por eso se introdujo la Navidad, el Día de la Madre, bueno, y tantas otras tradiciones que a la realidad, o sea, no tienen nada que ver con el mensaje. Porque cuando hablamos, por ejemplo, la más conocida de todas, que es la Navidad, decimos, celebramos el nacimiento de Jesús. Pero a la realidad, si nosotros vemos lo que se hace, en lo que menos se medita es en Cristo. Más comercial. Más en qué se pone, y dejando de un lado lo que hace el mundo. Dentro de la iglesia, ¿qué es lo que más se preocupa? ¿Qué vamos a hacer el programa? ¿Vamos a hacer la decoración de la iglesia? ¿Qué regalo le vamos a dar a los niños? ¿Qué vamos a hacer acá? O sea, y se pierde esa reverencia, o sea, se pierde el foco. Cuando, por ejemplo, algo que sí se debería tener en cuenta es, por ejemplo, estudiar el plan de la redención, la justificación por la fe. Eso es algo mucho más importante, y eso es algo que la mayoría de nosotros desconocemos. Y se descuida eso importante y se pone lo otro, que no es. Y entonces, allí es que viene el problema. Cuando alguien alza la voz y da la voz de alarma, o sea, dando una advertencia, diciendo, o sea, que nos estamos desviando del camino, ¿qué es lo que sucede? De una ya comienzan, ¿cómo le llamaban a Elías? El perturbador de Israel. ¿Y ahora qué se dice? Ustedes son los alarmistas, vienen a alarmar a los hermanos. ¿Para qué vamos a estar viendo eso que de las plagas o que el fin viene? Eso todavía no es, falta mucho tiempo. O sea, vemos que exactamente todo lo que las historias nos cuentan se vuelve otra vez a repetir. Dentro del pueblo de Israel mismo. Claro, hoy en día ya no se adora a Baal. O sea, no vamos a encontrar que en la iglesia pongan una imagen de Baal, obviamente que no. Pero ¿de qué manera se está adorando prácticamente a ídolos? Ya no con una imagen ahí puesta, sino que ¿por qué? Por medio de las tradiciones. Porque esas son, si vemos históricamente, esas son tradiciones heredadas del paganismo. O sea, con la adoración a Dios no tienen nada que ver. Si vamos a la Biblia no encontramos algo similar. Por ejemplo, de la Navidad encontramos muchas cosas relacionadas, pero la Biblia ¿qué hace? Las condena. Porque en específico eso es adoración a Tamuz, y la Biblia es clara. Les invito a que lean en sus casas el libro de Ezequiel. Allí ahí se habla que ya en el templo se atrevieron a adorar a Tamuz. ¿Qué dice? Que habían mujeres endechando a Tamuz, 25 hombres inclinados en dirección al sol. O sea, son cosas que están relacionadas a, por ejemplo, lo que dicen las mujeres que endechan a Tamuz. Es lo que hoy en día se celebra como la Cuaresma, la Semana Santa. Porque la Biblia no nos da, o sea, no nos relata que Cristo haya muerto en la fecha que la Semana Santa la pone, o sea, pone ese hecho. O sea, se sigue esa fecha, pero es por una tradición católica. Y ahora la iglesia adventista se une, y si nosotros vemos, todas las iglesias celebran la Semana Santa. Muy rara es la iglesia que no lo hace. Y lo mismo sucedió en el Israel de antaño. O sea, le abrieron la puerta a estas aparentemente cosas pequeñas, y vean hasta qué punto llegaron. Y ahora eso nos da un indicio hasta qué punto llegará la iglesia adventista también. Recordemos, ¿quién va a ser la persecución? No van a ser los católicos. ¿Quiénes van a ser? Son los mismos adventistas, van a perseguir a otros adventistas. Miren lo que nos dice aquí la Biblia. ¿Sí, diga? Dice, van a perseguir a los adventistas.
Por ejemplo, yo no acá. Dice, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo entero. Y está la pregunta, ¿qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que como José, Elías y Daniel no se avergüenza de reconocerse como su pueblo particular. Dice que Dios siempre ha tenido héroes morales. ¿Como quién? Como José, Elías, Daniel, ¿no? Dice que ellos no se avergonzaban de ser un pueblo particular, o sea, un pueblo diferente. Y ahora nuestra iglesia, desde que inició, se caracteriza por qué, es totalmente diferente a todas las demás. O sea, porque hay iglesias que sí guardan el sábado, pero no tienen muchos de los pilares que tenemos como adventistas, como lo es el santuario, la justificación por la fe, ¿qué más? El sábado, o sea, la reforma pro salud, o sea, no hay otra iglesia que tenga todos esos principios. Pero con el afán de ¿qué? De ser más agradable ante el mundo, o de unirse a las demás iglesias, o lo más común, para que la iglesia no sea llamada una secta. ¿Qué es lo que se hace? Se cede en ciertos puntos de doctrina. ¿Para qué? Para que la iglesia adventista sea reconocida como una iglesia por las demás iglesias. Porque antes no era reconocida como iglesia. ¿Por qué? Debido a esa diferencia que había. Y así. ¿Qué nos dice? Dice, tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor a Él, no se consideran preciosa su vida. Su obra consiste en ¿qué? En recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser fieles a Dios, ¿no? Así como decíamos antes, como José, como Elías, Daniel, donde ellos estaban, ¿qué demostraban? Su fidelidad a Dios, ¿no? En el Monte Carmelo, mientras Israel dudaba, vacilaba, la voz de Elías rompió de nuevo el silencio. Solo he quedado yo, profeta de Yahweh, eso decía Elías. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 hombres. La propuesta de Elías era tan razonable que el pueblo no podía eludirla, de modo que tuvo valor para responder. Bien dicho, los profetas de Baal no se atrevían a elevar la voz para disentir, y dirigiéndose a ellos, Elías le indicó: escogeos un buey y haced primero pues de que vosotros sois más, invocad en el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego de Baal. Esta fue la prueba que Elías le estaba poniendo a los profetas de Baal, ¿no? Mira José, lo que nos dice aquí, ¿no? ¿Qué le decía? Que busquen un buey, pero que no le pongan fuego, porque ahí queríamos ver, o sea, ahí quería Elías demostrar que, o sea, le daba la oportunidad para que los profetas de Baal demostrasen ¿qué cosa? El poder de Baal. O sea, aquí vemos que se iba, o sea, podríamos decir que hubo una especie como un duelo de dioses. Aquí se iba a demostrar cuál era el Dios verdadero. Inclusive Elías les dijo que ellos escogieran el buey. O sea, al que a ellos mejor les pareciera que lo escogieran y lo dieran como sacrificio a sus dioses. Porque aquí nos dice a sus dioses. Hay algo que la Biblia no nos menciona porque obviamente sería demasiado largo. En la adoración a Baal y a Astarte, estos dioses también, según la mitología, se creía que tenían muchos hijos. O sea, no era la adoración únicamente a Baal, sino que había varias versiones. Algo similar a lo que vemos hoy en día, por ejemplo, las personas que le rezan a la Virgen María.
no vemos que es solamente una. Está la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, la Virgen del Cisne, bueno, y tantas que hay. Algo similar era lo que ocurría allí en aquellos tiempos también. Y entonces allí ellos comenzaron a adorar, a pedirle a su Dios que respondiera. Les invito a que busquemos en Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 26. Vamos a ver por cuánto tiempo estuvieron los profetas de Baal rogándole a su Dios para que le respondiera. Claro, porque ellos tenían que hacer que Baal descienda fuego y consuma el... Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26. Voy a dar lectura y dice así: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. O sea, vemos cuánto tiempo fue. Fue desde la mañana hasta el mediodía. O sea, todo ese tiempo ellos pasaron haciendo sus plegarias, sus rezos, ofreciendo, suplicando, o haciendo esas ofrendas y todo, pero esperaban que Baal enviara fuego para consumir esas ofrendas. Miren lo que gritaban: Baal, respóndenos. Los sacerdotes se reunieron alrededor del altar con saltos, contorsiones y gritos, que no solamente hablaban así nomás, dicen que gritaban, suplicaban y decían: Baal, respóndenos. Pero ellas se buscaban. Sí. Y aquí hay algo importante que podemos notar. Cuando estos sacerdotes adoraban a su Dios, ¿qué dice que pasaba? Gritaban, se revolcaban. ¿Eso acaso no se nos hace familiar algo que vemos hoy? Cuando las personas dicen que el Espíritu Santo viene y se mete en mí, o sea, Y caen al piso, se revuelcan. O sea, en la Biblia no vamos a encontrar que algún profeta o alguien inspirado por Dios le haya pasado eso. O sea, no vamos a encontrar que la Biblia nos diga eso, pero en cambio, ¿qué encontramos aquí? ¿A quién adoraban estas personas en realidad? Era prácticamente a Satanás mismo. O sea, y él era el que provocaba estas cosas. Y más adelante nos dice, mesándose el cabello y lacerándose la carne, suplicaban a su Dios que les ayude. ¿Qué quiere decir lacerándose la carne? O sea, se lastimaban. Algo que también sigue pasando hoy. Esos tatuajes será. Lo que decíamos antes de las penitencias. Penitencia. ¿Qué suelen hacer las personas? Van de rodillas hasta el santuario de la Virgen, o se azotan, bueno, o hacen ayunos extremos. O sea, Dios no se complace en esto, sino que ¿a quién le complace el sufrimiento del ser humano? Es a Satanás. Él es el que se alegra con eso. Porque es muy distinto el ayuno que se hace como penitencia y el ayuno que Dios pide. O sea, son dos cosas completamente distintas. Porque tenemos que tener cuidado. Hay personas, inclusive yo escuché a un pastor, que no voy a decir el nombre para evitar problemas, de La Verdad Presente, que es muy conocido en las redes sociales, que le preguntaban cómo es el verdadero ayuno. Y entonces él decía: el verdadero ayuno es sin comida ni bebida. O sea, hay que ponernos a pensar un poco. Y leía, por ejemplo, cuando la reina Esther hizo ese ayuno de 3 días y todo eso. O sea, la Biblia no nos dice específicamente que no hayan tomado ni siquiera agua. O sea, pongámonos a pensar, si hacemos eso durante 3 días, no vamos a terminar bien, vamos a hacer daño a nuestro cuerpo. Cuando sabemos nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y que debemos de cuidarnos. Y Dios no va a querer que nosotros nos hagamos daño. ¿No? Claro, por ejemplo, la Biblia no me está diciendo que no tomó, por ejemplo, que la reina Esther no tomó agua. O sea, me dice sin comida ni bebida. Recordemos que bebida bebida no quiere decir específicamente que sea sin agua.
podía haber sido un jugo o bueno, cualquier otra cosa. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que se abstuvo de alimento. Obviamente eso nos da a entender obviamente las personas que están en la capacidad de hacerlo. Cosas sólidas. O sea, sí, o sea, porque por ejemplo hay personas que sufren de gastritis. No puedo pedirle a una persona con gastritis que deje de comer, digamos, por 3 días y que no tome ni agua. Obviamente se va a poner mal. O a una persona que sufra de diabetes, o sea, vamos a provocar que esa persona se muera. O sea, tampoco no es así. O sea, es de acuerdo a la capacidad de cada persona. Si la persona puede obtenerse de alimento, a buena hora. Si no, lo recomendable es que se consuma algo liviano, como puede ser fruta. Pero no un alimento tan sólido. Porque en el momento del ayuno, o sea, es un momento que uno busca una comunión más profunda con Dios. En cambio, lo que nos cuenta aquí la Biblia, lo que hacían estos sacerdotes era nada más como un formalismo, o sea, lo hacían más como por una tradición. Porque vemos que cuando Elías les propone eso de que cada cual cogiera un buey para invocar cada cual a su Dios, ellos se quedaron en silencio. O sea, hasta ellos mismos dudaban de su propio Dios. Se quedaron en silencio, dice que no se atrevieron a contradecirle. Porque la controversia en este punto era si Baal era o no un Dios verdadero. Y entonces ahora llegaba el momento de probarlo. Y entonces ahí ahora hasta los sacerdotes se quedaron en silencio. Sí, pero miren hermanos, lo que los sacerdotes de Baal querían hacer. Supuestamente para hacer ver que Baal le estaba respondiendo a las oraciones. Y miren lo que dice la hermana Elena. Mientras continuaban sus frenéticas devociones, los astutos sacerdotes procuraban de continuo idear algún modo de encender un fuego sobre el altar. Para encender ellos mismos, dice el altar, y decir que Baal descendió fuego y consumió el sacrificio. Miren, y de inducir al pueblo a creer que ese fuego provenía directamente de Baal. Pero Elías vigilaba cada uno de sus movimientos y los sacerdotes esperando contra toda esperanza que se les presentase alguna oportunidad de engañar a la gente. ¿Qué más? Continuaban ejecutando sus ceremonias sin sentido. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, que Dios es. Quizá está conversando, decía Elías, quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, acaso duerme y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces y con las lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínense hasta dónde llegaban, ¿no? Pasó el mediodía y aunque ellos profetizaban hasta el tiempo del sacrificio del presente, no había voz, ni quien respondiese ni escuchase. Por más que se lastimaban su cuerpo, gritaban, es que no le iban a escuchar. Era un ídolo, Claro. no te va a responder. Y mira aquí la respuesta. ¿Por qué? Porque dice que aquí claramente la hermana Elena dice que Baal, o sea, Satanás directamente, podía hacer descender fuego y consumir el sacrificio, pero Dios no lo permitió. Pero vamos a demostrarlo con un escrito está. Miren lo que nos dice. Gustosamente había acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado, que se congregaban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio. Pero Yahweh había puesto límites y restricciones a su poder. Ni aún todas las artimañas del enemigo podían hacer algo, una chispa al altar de Baal. El Padre Eterno no le permitió. Porque ahí en el Monte Carmelo se iba a manifestar, ¿qué cosa? El poder de Dios. Claro. Él ahí iba a orar. ¿Verdad? Y ese lugar era santo. Ese lugar era sagrado donde que él iba a hacer sus oraciones a su Padre. Imagínense, mis hermanos. Entonces vemos que hasta Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y
dice que no le permitió, ¿no? Él tiene su límite, puede hacer muchas cosas, engaño contra nosotros, hacernos daño, pero Dios le da un límite. A veces el Padre Eterno permite, como ahí nos acordamos cuando estábamos estudiando la historia de Job. ¿Qué le dijo nuestro Padre a Satanás cuando dijo que mira, Job te obedece porque tú le tienes todo? ¿Qué le dijo? No le toques su corazón. Claro, entonces, todo le permitía. claro. Todo le quitó. Lo enfermó también, dice que de la coronilla hasta la punta de los pies. Pero no pudo quitarle la vida. Pudo quitarle la vida, ¿no? Entonces, mire, él tuvo sus restricciones, dice, en su poder. Dice, la tarde seguía avanzando. Los sacerdotes de Baal estaban ya cansados y confusos. Uno sugería una cosa y el otro sugería otra, hasta que finalmente cesaron con sus esfuerzos. Sus gritos y maldiciones ya no repercutían en el Carmelo. Desesperados, se retiraron de la contienda. O sea, se dieron ya por vencidos, ¿no? Dice, durante todo el día el pueblo había presenciado las demostraciones de los sacerdotes frustrados. Había contemplado cómo saltaban desenfrenadamente en derredor del altar, como si quisieran asir los rayos ardientes del sol a fin de cumplir su propósito. Había mirado con horror las espantosas mutilaciones que se afligían y habían tenido oportunidad de reflexionar. Este tiempo que estaban ellos suplicando a Baal, dice que había sido una oportunidad de ¿qué? De reflexionar, para darse cuenta que no había otro Dios como el Padre Yahweh, ¿no? Muchos de los que formaban parte de la multitud estaban cansados de las manifestaciones demoníacas y aguardaban ahora con el más profundo interés lo que iba a hacer Elías. Ellos se cansaron, muchos se cansaron, dice, de oír, tanto que clamaban a Baal y no respondía. Entonces ya estaban pendientes qué iba a hacer Elías para demostrar el poder de Dios. Ya era la hora del sacrificio de la tarde y Elías invitó así al pueblo: acercaos a mí. Mientras se acercaban temblorosamente, se puso a reparar el altar frente al cual hubo una vez hombres que adoraban al Dios del cielo. Para él, este montón de ruinas era más precioso que todos los magníficos altares del paganismo. En la construcción del viejo altar, Elías reveló su respeto por el pacto que el Señor había hecho con Israel, cuando cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida. Escogiendo Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Los desilusionados sacerdotes de Baal, agotados por sus vanos esfuerzos, aguardaban para ver lo que iba a hacer Elías. Sentían odio hacia el profeta que, por haber propuesto una prueba que había revelado la debilidad e ineficacia de sus dioses, pero al mismo tiempo temían su poder. El pueblo también, temeroso y con el aliento suspenso por la expectación, observaba, mientras Elías continuaba con los preparativos. La calma del profeta resaltaba en agudo contraste con el frenético e insensato fanatismo de los partidarios de Baal. O sea, había un gran contraste, porque mientras ellos hacían tanta bulla y tanto alboroto con ese ceremonial pagano, Elías, en cambio, tranquilamente comenzó a armar ese altar. Y ahí más adelante nos cuenta que Elías hizo cavar un foso alrededor de ese altar y lo hizo mojar 3 veces, o sea, para que todo el altar y la ofrenda en sí quedaran completamente empapados. O sea, ya que humanamente ya eso no se podía prender porque ya estaba mojado. Claro. Estaba completamente mojado. Y entonces
Entonces, ahora les invito a que busquemos en Primera de Reyes capítulo. Vamos a leer desde el verso 36 hasta el 38. Primera de Reyes capítulo 18, versos del 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Yahweh, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, ¿qué sucedió? Vemos que ese contraste que hubo, mientras los sacerdotes paganos habían hecho tanto griterío y alboroto, Elías hizo una petición hacia Dios. Pero esa única petición fue con fe. O sea, fue dirigida con fe. Y allí dice que del cielo descendió fuego y consumió todo. No dice fue tanto el sacrificio, las rocas, el polvo, y aún dice que se evaporó el agua que estaba en la zanja. O sea, todo eso por completo quedó consumido. Dice, la gente que estaba sobre el monte se postró llena de pavor delante del Dios invisible. No se atrevía a continuar mirando el fuego enviado del cielo. Temía verse consumida, convencido de que era su deber reconocer al Dios de Elías como Dios de sus padres, al cual debían obedecer. Gritaron a una voz: Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios. Con sorprendente claridad el clamor resonó por la montaña y repercutió por la llanura. Por fin Israel se despertaba, desengañado y penitente. Por fin el pueblo veía cuánto había deshonrado a Dios. Quedaba plenamente revelado el carácter del culto de Baal, en contraste con el culto racional exigido por el Dios verdadero. El pueblo reconoció la justicia y la misericordia que había manifestado Dios al privarlo de rocío y de lluvia hasta que confesare su nombre. Estaba ahora dispuesto a admitir que el Dios de Elías era superior a todo ídolo. Amén, ¿no? Fue necesario esta represión para el pueblo de Israel. Que hubiera todo este tiempo de sequía. Fueron 3 años y medio que no llovió sobre Israel. ¿Pero para qué era? Para que el pueblo admitiera que no hay otro Dios fuera del Padre Eterno, que es el único. Por más que los otros se lastimaban su cuerpo, gritaban, suplicaban, no le escuchaban, ¿no? Un muñeco hecho de bronce. Así es, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la hermana Elena de Juárez? Los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Yahweh. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaban arrepentirse de su mal proceder. Los profetas no se arrepintieron, los profetas de Baal. Dice que no se arrepentían de su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Demostraron así que merecían ser destruidos, a fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros.
La ira del pueblo ya había sido despertada contra los caudillos de la transgresión. Y cuando Elías dio la orden, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, el pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo Sison, y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. Fueron ejecutados todos. Fueron ejecutados todos. ¿Pero por qué? Porque ellos no quisieron. Tuvieron Se la negaron a oportunidad. obedecer. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de reflexionar, de decir, esto está mal, lo que estamos haciendo, y reconocer quién era Dios. Pero no lo hicieron. No hicieron caso. Eran rebeldes. Eso, mis hermanos, ¿no? Entonces, que esta historia, mis hermanos, nos ayude a reflexionar a cada uno de nosotros, ¿no? A qué Dios estamos siguiendo. O sea, y de aquí en adelante Jaén comenzó a reformar. Porque era, fíjense, el pueblo, o sea, había caído tan bajo que ellos mismos habían construido altares, tanto en los bosques, ¿no? Entonces, que hasta, ¿en qué lección fue que dijo? Creo que fue en la lección 8 o en la 9, que decía que incluso los pueblos paganos, hasta ellos se quedaban horrorizados de ver lo que practicaban el pueblo de Israel. Porque la adoración a Baal, recordemos, incluía también sacrificios humanos. O sea, no era solamente el decir que iban a quemar ovejas o bueyes, no. O sea, incluía también sacrificios humanos, en especial de niños. A los niños los pasaban por el fuego. Entonces, imagínense, algo tan terrible, ¿no? Y Así, eso bueno, es satánico. claro, eso ya era cosa demoníaca, como dice aquí el libro, ¿no? Entonces, que el Padre Eterno nos ayude a no caer tan bajo, teniendo esa luz que después nos desviemos, ¿no? Que nos ayude a permanecer. Y verá que distrae esas sextas de adoración, hacías esos sacrificios por los Eso existe todavía. sí. Lamentablemente sí. Así es. Bueno, mis hermanos, entonces les agradecemos por la atención prestada. Y para la próxima semana tenemos el capítulo 12 que titula De Esrel a Oreb. Y está basado este capítulo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Los dos. De Esrel a Oreb. ¿Ya? Está basado en Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46. O pueden leerlo todo el capítulo, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 18, y Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8, dice. Pero podemos leerlo todo, mis hermanos, ¿ya? Para tener, ver de qué se va a tratar la historia de la escuela sabática la próxima semana, ¿no? Gracias, mis hermanos, por su atención y que el Padre Eterno nos bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos por la escuela sabática. Qué buena escuela sabática si nosotros la estudiamos todos los días. Vamos a aprender, punto número 1, a temer a Dios, a obedecerle y a confiar en Él. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Hermanos, yo creo que si el ser humano sigue creyendo en sus preconceptos de la vida, podemos quedarnos. Pero hay un Dios que todavía nos está dando esperanza, oportunidad. ¿Cuántas de las veces, no? Hemos escuchado el mensaje de Elías. Hemos escuchado estos mensajes que nos llaman a reflexión
pero nosotros aún todavía con un corazón duro. O probablemente por escuchar voz de hombre estamos perdiendo cómo consagrarnos hacia nuestro Padre Celestial. Él nos llama cada día a nosotros. Muy bien, para continuar nuestra adoración, vamos a colocarnos de pie, cantamos un cántico para que Moisés continúe. 10:30. O cortamos y... Bueno, les agradecemos a cada uno de nuestros hermanos en esta mañana y les pedimos que en 5 minutos estamos nuevamente en el aire. Gracias por estar con nosotros acompañándonos y les pedimos que por favor no se alejen de nuestra sintonía. En 5 minutos estamos nuevamente al aire para continuar con la alabanza, con la adoración a nuestro grande y soberano Dios. Bendición, Shalom, Shabbat para cada uno de ustedes.